Bueno, bienvenidos a toda la gente que nos conecta en este momento en Omar Films. Igual siempre nos podrán ver por nuestro canal de YouTube, Omar Films. Habíamos quedado en un podcast anterior, que estábamos en emprendimientos, sobre por qué fracasaban tanto los emprendimientos. Y por qué cuando uno ya quería cerrar el negocio, porque había fracasado en el cálculo, en la parte económica, en la parte operativa, en lo que fuera, se volvía un dolor de cabeza poder cerrar ese emprendimiento. Y terminamos concluyendo que es más caro cerrar que abrir y más problemático cerrar que abrir cualquier tipo de negocio, por lo menos en Colombia y algo en Costa Rica también nos dimos cuenta que está pasando lo mismo, o sea, parece que es algo muy general en el sistema. Y Julito dijo, yo voy a traerles una persona especializada que nos ayude a entender por qué nosotros fracasamos cuando no conocemos la ley y no sabemos cómo están funcionando las cosas. Y pues estamos cumpliendo con lo prometido. Tenemos 2 abogados jóvenes, especialistas en todo este proceso. Tenemos a Iván Jiménez. Él es de la Pontificia Universidad Javeriana. Él estudió Derecho Laboral y Seguridad Social. Acompaña emprendimientos con pequeños empleadores en sus procesos de crecimiento. Le apasiona colaborar, por eso es que está aquí, Ivancito, gracias, y generar valor en las personas y compartir. Tenemos a Laura Botero. Laurita se ha unido a nosotros, nos viene siguiendo, ya nos consta que viene siguiéndonos. Ella es de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho de Telecomunicaciones y Tecnología, CRIP Legal. Asesoran legalmente startups y empresas de tecnología. Tiene un propósito con su trabajo y es hacer el derecho digerible. Algo que a todos nos produce dolor de estómago, hay que volverlo a digerir. ¿Sí o no? Total. ¿Sí? No, es que el derecho parece el revés, porque es que uno necesita el derecho para todo en la vida. O sea, uno va a hacer un contrato de su apartamento, necesita saber de contratación y derechos. Uno va a hacer un contrato laboral, necesita saber de contratación. Uno va a vender cosas, necesita saber derecho porque necesita saber cómo las vende y que sea legal la cosa. Cualquier vuelta que uno tenga que hacer tiene que ver con el derecho. Entonces yo digo que sí hay que aprender un poco del tema como para uno defenderse medio solo también en los temas de, por ejemplo, de emprendimiento. En Colombia todos arrancamos los emprendimientos sin tener en cuenta la ley laboral. No la tenemos en cuenta para nada. O sea, nosotros sí, yo voy a hacer este emprendimiento, voy a vender libros y no sé qué, se pone uno y se imagina cuánta cosa, pero realmente no lo logra. Entonces, bueno, ya dirá, arranquemos entonces. Bueno, la primera pregunta, y creo que esto todos lo estamos esperando, es uno decide con el tiempo ser tramposo y montar un negocio ilegal. Entonces uno no lo registra, no habla con nadie, no va a la Cámara de Comercio, se queda calladito, sube la rejita, vende las cositas, vuelve y baja, o se va para la calle a vender, o se va por WhatsApp, mira, les tengo este negocio, porque después uno dice, no, yo me pongo a registrar esta vaina, después esto, la pagada de impuestos y de multas. Le tengo la más fácil. Entonces ahora uno saca sus torticas o sus panecitos o sus empanaditas artesanales, ¿no? Uno no pide nada de esas vainas, sino esto es un producto artesanal que se le puede dañar en la tarde, entonces consúmaselo ya. Más o menos así es la cosa. Sí. Nos hemos vuelto más informales que los informales y estamos haciendo uso de la tecnología para llevar a cabo el propósito de venta. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Sí. Señores, no sé si quieres empezar. Dale. Yo, antes de eso, nosotros dos somos emprendedores, además desde el punto de vista legal y pues de las asesorías legales, ¿no? No desde el punto de vista legal, eso es diferente. Debí corregirme. Y aquí y ustedes dijeron, Julito les voy a traer un abogado que asesora en eso. Y yo la primera asesoría que hago a alguien que está arrancando es busque la forma de no tener que formalizarse ya porque va a arrancar perdiendo plata.
O sea, si usted quiere arrancar con todo lo de ley, va a arrancar teniendo que pagar una inscripción en Cámara de Comercio, haciendo el RUT, viendo a ver cómo paga los impuestos de la DIAN, si paga por anticipado el impuesto, si lo paga al final, si hace retenciones o no hace retenciones, se le enreda la cabeza. Sí. Y usted a veces, por ser tan legal, ni siquiera sabe si le sirve el negocio. Y entonces quiere montar el de los panes y arranca perdiendo y no vendió ningún pan. Y sí le está debiendo plata a la DIAN y a la Cámara de Comercio. Sí, totalmente, Sí, totalmente. Cierto. Y uno lo vive, o sea, siendo abogado, yo además, hasta ahora estoy en la etapa de formalización, llevo un año trabajando en este emprendimiento y hasta ahora estoy entrando en la etapa de formalizar, porque primero yo creo que uno tiene que hacer el camino de entender si el emprendimiento funciona o no, antes de la formalización. Creo, por ejemplo, aquí sí hay normas que han intentado formalizar los negocios, flexibilizar costos, hacer algo más viable la vida del emprendedor, pero en Colombia en general es un tema que es agresivo para el que emprende, para el que tiene una micro, pequeña empresa, porque realmente es costoso. Y es costoso no solo desde el punto de vista económico, sino que hay costos ciegos. Usted abre un negocio y le toca tener contabilidad. Y la contabilidad no puede ser simple, sino que tienen que ser las normas internacionales de no sé qué carajos. Y entonces sí le toca contador. Y el contador cuesta. Pues, usted no es contador, salvo que usted sea contador. Si su emprendimiento es el contador, usted ya va ganando. Si no es contador, le toca... Pero se queda sin sueldo. O sea, se queda sin sueldo por lo menos un año. No, sí. Me siento totalmente pero no le debe al contador. Porque Yo eso lo me veo pasó. por ese lado. Sí, no, voy a hacer una acotación. Estás describiendo todo lo que yo quise hacer con el restaurante del programa en el que yo hablé del emprendimiento. Yo tenía contadora, tenía asalariados porque tenía que tenerlos inscritos al seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Tenía que pagar los impuestos para el licor, los impuestos para tener un rótulo, los impuestos para abrir el local, pagarle al abogado para hacer la sociedad. Invertí un montón de plata y yo no ganaba un 5. Sí. Porque todo lo que generaba era para pagar esas cosas. Y es para tratar de hacerlo bien. Y entonces yo creo que hay formas de hacerlo bien dentro de lo legal y bien dentro de los negocios, y lastimosamente las dos no se juntan. Y eso va mi mensaje, o sea, en últimas, al final, lo que uno sí le debe apuntar a la formalización, porque eso sí te va a permitir escalar el negocio a otro nivel cuando el negocio ya es funcional. Pero si tú no sabes si el negocio es funcional, tienes que aprender a construir un negocio que sea funcional sin tener esos amarres de costos. Y opera para todo. O sea, hay gente que saca stocks y entonces dice, voy a vender camisas, y de repente mandó a hacer 50 camisas sin saber si se las van a comprar. Claro. Y después entonces a los 6 meses está regalando las camisas, y es algo para lo que no nos formaron en los colegios. Ustedes lo decían en un podcast anterior, y yo creo que eso es clave. Y parte de eso también es entender, hombre, si está la norma, no, digamos, no estoy haciendo una apología del incumplimiento tampoco, pero hombre, ese es el objetivo. Ese no necesariamente tiene que ser el punto inicial, porque si la norma no te ayuda, pues va a ser muy complicado, porque vas a arrancar perdiendo, y si el negocio no es viable, pues puede ser muy formal, pero se va a acabar, y se va a acabar un proyecto de vida de la persona, que eso es lo más grave. Sí. Ahora, le voy a dar la palabra a mi compañera porque he opacado esto. No. Y estamos en el mes de la mujer además, y Laura me parece una super persona y yo sabe mucho. Para Laura yo quiero, bueno, y yo creo que Adriana también tiene muchas preguntas para Laura, porque tú eres especialista en la parte digital, ¿cierto? Sí. Como en el derecho digital. Y yo creo que hoy en día, y después de la pandemia y después del confinamiento, la gente se ha potencializado a nivel digital y no sabemos cuál es la norma que rige lo digital. Entonces, por ejemplo, yo voy a sacar mis tortas dentro de poco. Ahí sí, como les dije, son artesanales, entonces no tienen clima, no sé qué, consúmanlas rápido. Igual se acaban en media hora, en 10 minutos sí, se acaban. sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Pero igual, ahí hay una cantidad de cosas que a mí me dan susto de la promoción digital y de cómo manejar cuando eso crezca un poco más digitalmente. ¿Cómo yo manejo eso? Si llega una ley y me dice, oiga, usted está haciendo esto, no sé cómo funciona digitalmente el tema, y Adriana tenía una pregunta también. Sí, no solo porque promocionarse, subir las fotos, crear el Instagram, todo eso. De hecho, yo trabajo en eso y tengo una agencia digital que hace eso.
Pero la parte legal, en cuando ya uno está cobrando y llega Hacienda, y llegan los impuestos, y llega todo esto, ¿qué pasa? ¿Qué nos ampara? ¿Cómo podemos nosotros defendernos también? Porque hasta cierto punto tenemos que defendernos. Sí, hay dos cosas importantes que hay que aclarar, y uno es el tema de la formalización cuando constituyes la empresa como tal, que es un poco lo que estaba hablando Iván, como cuando registro la empresa en la Cámara de Comercio y todo este tipo de cosas que son normalmente muy costosas, y como lo dice Iván, pues uno sí tiene que hacer una proyección de ¿me está funcionando o no el negocio para llegar hasta el punto de constituirme? Hay negocios en los que eso es imposible y te toca constituirte de una vez, pero digamos en temas como la venta de las tortas o eso, pues uno sí se puede dar su tiempo. Y gracias a Dios la tecnología nos abre esa posibilidad de no tener que depender de nadie para hacer lo que uno quiera hacer. Si RCN o Caracol no nos quisieron sacar en este podcast a ningún lado, pues nos lo inventamos y lo hacemos nosotros. Entonces eso es lo bacano que trae las tecnologías, y hay que como apropiarse de esa posibilidad. Pero entonces vienen cosas difíciles desde el punto de vista legal, o más bien la gente las ve difíciles, y es por ejemplo, el tema de consumidor, de qué información le tengo que dar al consumidor, el tema de registrar tu marca, el tema de los datos que recojo por los medios digitales. Entonces, yo siempre lo he visto como la gente ve el derecho como una piedra en el zapato, como una pared, definitivamente, porque los abogados es poquito, ¿cierto? Precisamente porque los abogados nos encargamos de hacer todo súper enredado y de inventarnos palabras que se usan además de otra forma en el sentido común, entonces eso es muy difícil, yo sé. Para eso hay personas como nosotros que decimos hay que hacer el derecho más dinámico y digerible, pero yo siempre invito a mis clientes y en general a las personas que le hablo del tema de derecho a ver el derecho como una herramienta. ¿Por qué? Porque el derecho, en últimas, cuando ya te constituiste y cuando todas estas cosas, el derecho te ayuda a crecer. ¿Y cómo te ayuda a crecer? Pues, aunque uno no lo crea, hay una cantidad de señores, por ejemplo, que se sentaron a sacar una ley que se llama el Estatuto del Consumidor. No sé cómo se llamará en Costa Rica, pero me imagino que debe haber un parecido, y uno dice, no, esa vaina, y es que la superintendencia me va a multar, y es que tal cosa, pero realmente lo que tiene esa ley son unos punticos, unas herramientas donde te dice, yo ya me senté a analizar esto, yo ya sé qué es lo que le gusta al consumidor, yo ya sé qué es lo que le duele, entonces, ¿por qué no lo seguís? Para que tu cliente, que realmente es la persona que a vos te importa, porque en un emprendimiento lo único que te importa es tu cliente y que tu cliente esté feliz, entonces seguí estos pasos. Entonces también hay que ver la ley como una herramienta. Entonces, por ejemplo, si vos tenés una marca de ropa y la vendes por internet y simplemente pones a una modelo con un vestido y no pones nada más, entonces cuando te va a llegar, si yo compro el vestido y veo que el vestido puede ser de terciopelo y me llega y no es de terciopelo, pues si vos hubieras usado el Estatuto del Consumidor como una herramienta, te hubieras dado cuenta que es súper importante darle la información al consumidor que vos crees que tu producto requiere. Por ejemplo, las tortas artesanales. Tenés que decir que son artesanales. Yo con eso ya entiendo pues que eso no tiene preservativos, conservantes, nada de estas cosas, y que me la tengo que comer rápido, y que el yogur no me va a durar 15 días, ni nada de este tipo de cosas. Que si voy a vender una mesa, pues tengo que poner las dimensiones, porque a la persona que vaya a recibir la mesa, pues efectivamente tiene que saber si le cabe. Sí. Entonces, cuando le llega a la mesa y la mesa no es del tamaño que es, uno va a tener un problema con su cliente. Muchas veces uno no se da cuenta porque el cliente o no reclama o no dice nada, pero qué bacano uno poder tener a su cliente súper contento dándole toda la información que necesita. Eso desde un punto de vista de consumidor. Por ejemplo, desde un punto de vista de registro de marca, si vos haces todo tu esfuerzo, como decía Adriana, no, pues es que entonces todo el tema digital, toda la estrategia de mi marca, que se vea bonita, que el post de Instagram me sirva, que todo este tipo de cosas, y llega otro y te registra la marca igual y vos no la registraste, perdiste todo tu esfuerzo comercial. Entonces la ley, si bien es cansona en algunas cosas, lo último que hace es que te protege si vos haces los contratos como son, entonces cuando crezcas pues vas a tener las herramientas para, digamos, argumentar o alegar lo que sea que quieras alegar con esa contraparte. Si te registras a tiempo, entonces vas a poder hacer que tu marca digamos, otro no se la robe, por decirlo así, o otro no la use. Entonces, yo sé que es cansoncito, es mamón a veces. En Bilegal, yo digamos que siempre pienso que hay que hacerlo un poco digerible, pero hay que empezar a verlo como una herramienta que nos va a ayudar más tarde. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, hace poco uno a veces hace
eso lo digo aquí abiertamente, pero digitalmente no lo puedo decir. Uno hace esas negociaciones. También cuando dijeron Caracol y RCN. Sí, olvídense, eso lo pueden cortar, tranquilo. No era por nada, Sí. ¿no? Pero miren, a veces uno hace negociaciones digitales, por ejemplo. Entonces yo hago negociaciones con Vela Vela de camisetas, ellos me dan las camisetas para que yo las exhiba en cierto programa, no sé qué, y yo les hago a ellos unos posts, yo les hago la negociación, listo. Pero yo nunca puedo decir abiertamente que eso es una negociación, tengo que decir que ellos me la regalaron. Fue lo que yo entendí, que me dijeron que legalmente era así. O sea, ellos se la regalaron, no hay ninguna negociación, usted le está haciendo el favor a él porque usted quiere, es querido y le está promocionando sus camisetas. Si usted dice que hay una negociación ahí hay un tema legal. Pero lo sí, que hay es una no. contraprestación. La respuesta es sí y no. Les Ok. explico. Es decir, si a vos te paga, o sea, si a vos te pagaran por las camisetas con un post o lo que sea, o de alguna forma una contraprestación, realmente uno no debería mostrar que el contenido que uno está haciendo es orgánico. Es decir, Hablo en chino. Pero está muy enredado. Nos quedó contenido orgánico, pero no estamos hablando de las tortas, sino de las camisetas. O sea, no hacerlo tan informal, dices tú. No, realmente lo que la ley te dice es que si vos lo haces realmente porque el café que te dio tu amigo te encantó y literalmente le querés hacer un favor a tu amigo, vos pones el café, ve, tomen este café de mi amigo, está bacanísimo. Pero si te pagaron por eso, vos tenés que decir que te pagaron, porque lo que está mal, que dice no solamente la superintendencia, sino como es la línea a nivel internacional, es hacerle creer al consumidor que vos decidiste como persona propia tomar ese café y como la persona te ve como un referente, entonces se va a tomar ese café y va a pensar que nadie te pagó por eso. Bueno, pero Es como vamos a ser bien directos. Esa es la forma, muchas de las formas de publicidad que se está haciendo hoy en día y vamos a ser claros. Todos los O influencers. sea, De hecho, por eso es que lo están tratando de controlar de esa manera y ustedes ven ahora que en Instagram, por ejemplo, sale todo el tiempo pagado por publicidad o publicidad pagada, o que la gente pone publicidad pagada por tal marca, y realmente está hecho para lo que dice Laura, para que la gente, digamos, desde el punto de vista del consumidor, la gente sepa que quien está hablando no necesariamente lo está haciendo desde la naturaleza, puede que ame el producto, pero que igual es una publicidad pagada, y que ende, pues hay algún tipo de negocio del que se está beneficiando quien lo publicita, pero además puede ser una protección para quien lo promociona. ¿En qué sentido? Tú sales con la camiseta Vela Vela y es una super camiseta, yo las he visto, me parecen geniales. Divinas, sí. Pero de repente resulta que las que le mandaron a los consumidores son rotas. Él pidió tu misma camiseta y le llegó decolorida, ¿sí? Y entonces, ¿a quién va a buscar? Ese Julito es un mentiroso que ofrece unas camisetas que son terribles, todo. Cuando el publicista o digamos el influencer pone que eso es publicidad pagada, digamos que ahí se blinda de que el responsable de eso que está promocionando realmente es la marca y no él. Porque el problema cuando el influencer no anuncia es que si algo sale mal podría él ser responsable de ese mensaje. Y pues lo hemos visto en temas más graves, que es el influencer que invita a que se hagan no sé qué piercing, se maten, se hagan cosas locas, y si no anuncian, pues la gente hace cosas que no debería hacer. Ivancho, abriste preguntas. A ver, Adrianita, pregunta. ¿Y qué entra dentro de que sea pagado? Porque puede ser que se lo están dando porque se lo quieren dar, dijeron, bueno, se lo vamos a dar a Julio porque nos parece chévere el trabajo que él hace y se lo queremos dar. Ojalá nos menciones o pues si no nos mencionas está bien. Porque ahí no hay un, o sea, hay un obsequio, digamos, por decirlo así, pero no hay un pago. O puede que en otras ocasiones sí sea como, mira, Julito, puedes promocionar esto, pedirse, digamos, como que sea un favor que le pide, digamos, no sé, a algún familiar que está haciendo algo así. No le está pagando, pero Julio lo está promocionando. ¿En qué casos es pagado, no pagado, que lo que me dieron sí tiene un valor así? O hay otro caso en el que, por ejemplo, yo voy a ser muy honesto en esto, en el que, por ejemplo, yo digo, uy, me encantaría tener un kit de cocina espectacular.
y yo busco una empresa que tenga buenos kits de cocina, que veo que no tiene muchos seguidores, tiene muy buenos kits, lo llamo, oiga, mire, yo soy Julio Sánchez Copero, tengo tantos seguidores, me encanta la cocina, les puedo promocionar su vaina, mándenmela y yo le promociono. Esa es otra forma de hacerlo. Entonces hay que ser honestos en esta vaina porque muchos trabajamos así. Sí, esto es para tener dudas. Y no está mal que se haga, es que el mensaje no es como que no, esa forma de hacer publicidad está errada, ese no es el mensaje, sino que el punto es como que no engañar al consumidor. Entonces, ¿qué es el tema del pago? El pago no tiene que ser en plata, por decirlo así. El pago muchas veces el pago se considera como que te regalo el producto, entonces, y vos vas a usar el producto, entonces eso se considera un pago, pero realmente si vos vas a hacer un contenido desde tu ser más espontáneo, porque realmente te gustó una marca, pues ahí no pasa nada. Pero si hay una contratación, una contraprestación, lo que sea detrás, ya realmente se entiende que hay un contrato y que hay una relación para promocionar ese producto. Ese es el punto. Y digamos que no tratar de confundir al consumidor con eso. Contrario al ejemplo que ponía Iván, ¿se acuerdan lo de Natalia París y el Clorox? Sí. Que tienen hidroclorina para curarse el COVID. Entonces, Natalia París estaba promocionando. Sí. Literal, o sea, así de absurdo. Y entonces ella estaba promocionando esto y entonces uno podría decir, la superintendencia podría ir a decir, voy a ir a demandar Clorox porque es que todo el mundo está comprando Clorox y eso es real. Llegaban a los niños al hospital con huecos en el estómago porque las mamás les daban eso para curar el COVID y eso es muy peligroso. Si vos sos un influencer que literalmente influencias a la gente y pones unas cosas que no tienen información detrás, pues uno le puedes causar un daño a la gente y al mismo tiempo a la marca. Entonces a Clorox le puede llegar una demanda como así que usted contrató a Natalia París, entonces ellos van a decir, no la contratamos. La vieja, pues, le floreció. Hay que meter una salvedad. Yo tal vez saqué la mano con que el influenciador para que les dice que se maten. Eso pasó en Estados Unidos con el de los sicarios y no había tecnología. Pero no, qué pena, fui exagerado con ese ejemplo. Yo lo que sí te diría, Julito, es realmente el derecho en la gran mayoría de las relaciones funciona desde el punto de vista lógico y con el sentido menos común de los sentidos, que es el sentido común. Y es casi que, oiga, hacemos un trato, no me tumbe. Me va a vender una torta artesanal, que sea artesanal. Me va a decir que no tiene azúcar, pues que no tenga azúcar, porque si soy diabético, terrible. ¿Sí? Cosas que son, lo que decía Laura, es que es lógico que usted no engañe a su consumidor, porque es que usted lo que quiere es que ese que le compró le vuelva a comprar, ¿sí? Y que si usted la embarra porque en verdad salió mal por un accidente, usted le responda, pues que es lo lógico. Lo que pasa es que lastimosamente no funcionamos con tanta lógica. Y yo creo que el problema, por ejemplo, y por qué la gente le coge miedo al derecho, sobre todo en un país como Colombia, es porque ojalá en todas las ramas, por ejemplo, estuviera una cosa tan maravillosa como el Estatuto del Consumidor. Una sola norma, toda arregladita, que le tiene que decir a su consumidor, todo divino, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en temas laborales, a mí me preguntan y me dicen, ¿qué ley? Y yo, no, hermano, pues, X, Z... Son 70 leyes, yo se las voy a resumir acá. Si usted quiere, con mucho gusto le doy los números, usted las lee. Pero es que no es pero es que Iván, tenemos un exceso de producción. Aquí nos encanta solucionar problemas con leyes porque el papel todo aguanta. Usted pone una norma que dice que todos los emprendedores triunfarán y con eso ya triunfarán. No, la vida no es así, la vida no se soluciona con un papel y una norma. Ya irá hasta que se habla. Sí, es que o sea, yo soy un abogado frustrado, ¿sí? Pero me encanta leer. Entonces, a mí me da risa la Constitución de Colombia porque, pues, a ver. No, pues imagínate, el país que tenemos en la Constitución. Sí, o sea, es absurdo. Pero además, echa la ley, echa la trampa. Y eso es una norma en el Senado colombiano, pero a rajatabla, ¿sí? De ahí tengo la pregunta. Y Iván dice, sí, o sea, simplemente usted pone aquí, esto es publicidad pagada. Al decir publicidad pagada, ¿qué impuestos tiene que pagar? ¿Cómo le cae a uno ahí la DIAN para ver cómo le saca las agallas a uno? Ese tema está por verse, porque podrían hacerlo, lo que pasa es que rastrear ingresos es bien difícil.
pero sí. Ajá. ¿Qué pasa? Estás anunciando que está recibiendo un pago. Sí. En el estricto sentido de lo que sería el derecho, es una prueba más. Yo creería que sí, lo que pasa es que también tú no sabes porque eso es una herramienta abierta en Instagram para todos. O sea, yo podría poner publicidad pagada y no me pagaran. Sí, o le pagaron con un almuerzo, o con una noche en un hotel. Exacto, el pago no tiene que ser en plata y ni tiene que ser muy grande, exacto. Entonces, yo ni creería que la DIAN se ponga pues a mirar por ahí, si además tiene tanta información también detrás. Yo creo que hay que verlos más como desde el punto de vista del consumidor y de lo que le vendes a la persona y de cómo te proteges tú con lo que vendes y cómo proteges a la persona que te compra. Perdón, Es como de esa forma. Yo una pregunta. en eso estoy de acuerdo y además creo que uno... qué pena, Julito, te interrumpí. No, perdón. Adrianita, ¿cómo estamos de tiempo? Todavía estamos bien. No hay tiempo. Bien, entonces, yo quisiera hacer una pregunta a cada uno de ustedes. A Ivancho, que es laboral. ¿Cuál sería la forma correcta de hacer un emprendimiento en Colombia para llegar a un crecimiento y para ser legales? Y a Laura. Sí. A Laura, quisiera preguntarle cómo hacer un buen emprendimiento digital que sea muy productivo y que no genere problemas legales tampoco. Entonces ahí respondan como quieran. Dale. Empezó la clase más. Yo les cuento, yo creo que uno en la vida, y mi filosofía de vida es, uno tiene que ir por el sentido común y sobre todo, si uno es abogado, tiene que ser muy práctico. Porque cuando uno se va al mundo de las teorías, se enreda todo. Pero todo en la práctica tiene solución, siempre. Y por ejemplo, en la práctica es que uno se da cuenta, hombre, yo puse publicidad pagada, pero de repente fue un almuerzo o fueron 500.000 pesos, pues a la DIAN gasta más plata persiguiéndome para pagarle que lo que yo le voy a pagar de impuestos por eso. Y ellos no son, o sea, si algo que no es tonto en este país es la DIAN, ¿sí? Ellos saben a quién persiguen y por dónde van. Entonces, eso es un tema que uno le enseña a, digamos, no a incumplir, sino a perder el miedo, a tratar de ser práctico. Y mi primer mensaje sería eso. En el negocio, lo primero es, hay que evaluar si su negocio le sirve y construir un negocio a través de un mínimo producto viable, que es entender cómo usted sabe si va a ser bueno el negocio. Entonces, por ejemplo, Julito anda con las tortas maravillosas, se llama torta de olla, no muestra las fotos de la torta, pero no muestra cuál es la olla en la que las hace. Reserva su secreto del know-how ahí. Yo quiero saber cómo hace una torta en una olla, si es a fuego lento, si en verdad las metes en el horno y no es de olla. Pero él, por ejemplo, ha hecho unas historias y ha visto unas reacciones y puede a partir de las historias y las reacciones saber, uy, por aquí la gente me puede ir comprando. Esa es la primera parte que yo creería que uno debe hacer y que a la gente no le enseña, porque a la gente le enseña que eso, ponga cabeza, arranque y siga derecho, que eso va, y uno tiene que aprender a tantear antes de, y tener la mente y la posibilidad de, bueno, yo publiqué la torta, pero la torta de banano no, pero me fue muy bien con la de amapola, ¿sí? Y voy a irme por ahí, con la de los frutos secos también, esa me funciona. La zanahoria. Y ir empezando a leer. Una vez uno ya tenga claro que el modelo de negocio es viable, el modelo de escalamiento debe ir primero con la formalización a nivel empresarial, bien sea porque uno se inscribe como comerciante o porque crea una sociedad. Realmente eso es fácil, y cuando son empresas jóvenes que están recién creadas, se les perdona, digamos, el registro mercantil durante 2 años. Tienen que anunciarse así a la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio no, digamos, no te lo da porque sí, sino que tienes tú que ir a contarle. Entonces la gente a veces no sabe eso, no cuenta y le cobran, que es bueno que lo sepan las empresas que están recién creadas, menos de 50 trabajadores o personas naturales de menos de 35 años les sale gratis. Eso te va a implicar unas cargas de tener impuestos ya, organizar, pero ya tú sabes que tienes el dinero suficiente para asumirlo y que estás en un proyecto que va en escalamiento. Okay. Ya lo siguiente va a ser, bueno, las personas. Entonces va a haber unas etapas de qué tipo de persona necesito, si la necesito todo el tiempo en el negocio, si la necesito que sea un poco más autónoma, y voy a empezar a tomar decisiones de cómo formalizar la contratación de quién va a ser mi equipo de trabajo. Pensando en 2 cosas para mí relevantes acá, y es,
digamos, la estructura legal de contratación sí es clave. La formalización laboral para mí es vital en el desarrollo, sobre todo de la gente. Pero 2, piense en lo que a esa persona la haga feliz y la haga identificarse con su negocio, porque su equipo es el que lo va a hacer crecer y dimensionarse. Y con esto, pues yo creo que ya de ahí para allá todo es ganancia, pero yo arrancaría por ahí. Primero entendamos si el negocio es viable, luego empecemos la formalización, luego escalémoslo con un equipo de trabajo. Ese sería mi mensaje de emprendimiento. Bien. Creo que hay herramientas ya para lograrlo y Laura seguramente le mete aquí el tema digital, porque yo casi que les hablé de una panadería solamente. Entonces aquí pongamos el siglo XXI. Adriana tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. No está contestado. No importa. Es sobre todo, bueno, sí, eso me parece muy bien, pero yo creo que también la duda que más surge es a la hora de cobrar. Yo sé que bueno, que tenemos que ser responsables con lo que decimos que vamos a darle al consumidor lo que se merece con el pago y todo eso, pero a la hora de cobrar, ya sea por PayPal, por una transferencia electrónica o por el medio que sea, nos preocupamos mucho por eso, porque siempre se habla de los temas, aquí se llama lo de los fiscales, Hacienda y todo eso. Entonces, en ese aspecto, como que no estresarnos tanto y seguir y ver cómo funciona el sistema, es lo que dices, como que lo hagamos de la manera más correcta posible, pero que no nos estresemos tanto por ese tema. Sí, pues es que en últimas, además, cuando ya te toca la obligación de pagar impuestos, es porque estás generando los ingresos suficientes. O sea, no es porque tienes una transferencia de 500,000, ¿sí? No es una transferencia de $500. Es porque estás generando 20,000, 30,000 dólares mensuales, ¿sí? Entonces ya, pues esa sí debería ser tu preocupación, pues porque tienes un ingreso que te permite cotizar. Aportar impuestos. El otro problema, pues, es que acá hay un incentivo para la evasión, que es que los impuestos no se ven, pero eso es otra discusión política y no he dejado hablar a Laura. Y Laura no ha respondido a la pregunta y ella les va a enseñar a emprender digitalmente, que es lo que hoy está pegando. Yo les hablé de una panadería. No, ahorita tenemos 4 minutos. Dime. Tenemos 4 minutos. Listo. Cosas súper puntuales. Primero, uno sí se tiene que asesorar. Parece que les estuviera vendiendo nuestro negocio o lo que fuera, pero realmente si uno se asesora para el logo, si uno se asesora para la receta, pues uno se tiene que asesorar con un abogado. Toca, nada que hacer. Pero en el mercado hay de todos los tipos de abogados posibles para que te asesores. O sea, hay caros y hay baratos y se puede buscar. O sea, se puede buscar el abogado a la medida. Pero ¿qué es lo otro? No me canso de decirles, el cliente es lo más importante de lo que vos vendas, ya sea un producto o sea un servicio, es lo más importante. Y la gente le tiene un temor al servicio al cliente como de, qué mamera, es que me toca contestarle, y eso no tiene ningún sentido, porque es que vos estás vendiendo un producto para hacer feliz a alguien con su torta, para hacer feliz a alguien con la obra de teatro, con lo que sea. Entonces siempre tenés que tener el foco en ese cliente. ¿Qué es importante que mi cliente conozca de mi negocio, de mi producto? Y esa información la tengo que dar. Y en un momento de cuando ya vendí, tampoco me puedo desligar completamente del cliente. Tengo que saber si le gustó, si no le gustó, si tuvo un problema, se lo cambio. Lo mínimo que necesita el cliente es una garantía de tu producto. Y porque si no es un cliente que no vuelve y no compra. Entonces, en el mundo digital es tan fácil vender y tan fácil comprar. Y es muy importante no desviarse de ese foco que es el cliente a la hora de vender. Ese es como mi consejo. O sea, servicio al cliente, que es lo que en Colombia no sabemos. Sí. Exacto. La gente no se ha dado cuenta, y es muy tonto, que en el Estatuto del Consumidor te están diciendo, amigo, aquí está lo mínimo que necesitas. Lo mínimo para que tu cliente esté supremamente contento. Es que yo no te estoy inventando nada. Es que ustedes van a ver la norma y ahí está súper sencillo. Entonces es como... no lo han querido ver porque lo ven como una piedra en el zapato y pues no tiene ningún sentido porque el cliente debería ser lo más importante. Claro. De hecho, voy a hacerme un mini anuncio mío. Yo estoy por lanzar una agencia digital y uno de mis socios es un especialista en servicio al cliente porque precisamente queremos darle asesoramiento a los emprendedores porque es fundamental. Importante. Súper. Eso está bacanísimo. Eso es lo mismo que nosotros estamos haciendo acá. No, hablar con ustedes es como para 2 podcasts o 3 porque son súper agradables y hablan delicioso. ¿Cuánto nos queda, Yadira, para que No, es que tengo una pregunta importantísima para Laura. ¿Vos sí, dónde sos?
Obvio de Cali. Sí, porque es con ese acento árabe yo estaba preocupada. No se me quita, no se me quita, no se me quita. Listo, Gillo, entonces despidamos para la gente y quedemos para otro podcast con este par de jóvenes que son maravillosos. Sí, sí. Oye, si nos aceptan otra invitación, muchachos. Claro, Sí, claro. ya habla hasta Vamos. por los codos, entonces Vamos a hacer una cosa, vamos a Quiero decirle a la tener gente que tarjeta ve este profesional podcast, después de invitar a la gente a la informalidad. Sí. vamos a decirle a esta gente que está viendo el podcast que nos mande una serie de preguntas para hacer un segundo podcast con estos dos jóvenes que partan del público las preguntas, ¿vale? de una. Súper. Sí. Súper, muchísimas gracias. Por primera vez me enamoro de un par de abogados. Ay, Sí, divina. De las oficinas de los Gracias. abogados. Se me pagó la carrera con eso, gracias. Son maravillosos los dos. Sí. Son muy lindos. Maravillosos, geniales. Muchas gracias. Muy- Muchas gracias por la información que nos dieron y por ser tan gentiles y tan generosos con nosotros. Además que Ustedes. Ustedes. yo aprendí que por lo menos el primer año no me registro. Ivancho. Y el cliente es lo importante. Servicio al Yo estoy en cliente. eso. Muchas Excelente. gracias. Muchísimas gracias. Gracias Chao, a chao. Muchas ustedes. gracias, chicos. Aprendimos mucho. Gente, Gracias. hacer preguntas para que hagamos un segundo podcast con este par de genios jóvenes abogados. Bueno, Sí, hay maneras. Se puede lograr emprender correctamente y hacerlo bien, que esa es la clave y por eso estamos nosotros acá y por eso ese es nuestro objetivo. Tu Gracias, contacto, Iván. tus redes, Chao, chao. rapidito. @botero legal. Y esto es @Ale Consultoría con Propósito. Ale como Alejandra. vale. Listo, Gracias, súper. muchas gracias. Se les quiere mucho. Gracias. Chao. Bye.